tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. En esta ocasión me acompaña uno de los invitados habituales al podcast que ya tenía tiempo que no estaba por aquí. Él es escritor, él es profesor y actualmente también tiene un podcast del cual ya nos hablará y él es el gran Vicente. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vicente García Campo. Hola, Luis Anchondo Romero. ¿Qué tal? Pues estamos muy bien. Aquí ahora en España es la hora de la cabalgata de Reyes, así que es posible que escuchéis por ahí petardos, campanas, algún camello que otro y sobre todo la turbamulta de los niños que van detrás de los Reyes Magos y sobre todo de los pajes que echan caramelos. Hoy es un día señalado para los peques. Reconozco que aquí está lloviendo y por eso estoy un poco tristón, ¿no? Porque es un día grande y en cambio hace mal tiempo. No llueve nunca y justo tiene que llover cuando no debe. Pero por lo demás todo muy bien, esperando los regalos de mañana. Es más común el Día de Reyes que el día 24 25 en España, es decir, ¿se celebra más o porque, por ejemplo, en Estados Unidos o en México celebramos más lo que es el 24 y el 25 que el 6 en España? ¿Cómo es? Cuando yo era pequeño, el día de Navidad era el día que se celebraba el nacimiento de Jesús, ¿no? Ujú. Pero no se hacían regalos. El día que se hacían los regalos era prácticamente, casi exclusivamente, o en una gran mayoría de la población, el día de Reyes. A día de hoy no te sabría decir. Calculo que mitad y mitad. Mm. En casa lo que ocurre es que al final hacemos regalos el día de Nochebuena con el cagatió, que es una costumbre catalana, el día de Navidad y el día de Reyes. Vamos, que nos apuntamos a todo. El día del cagatió, que ya te digo, es una costumbre catalana, consiste en pegarle a un tronco que es mágico, que cuando caga, caga regalos. Es una costumbre muy curiosa, Ok. pero muy simpática. Y bueno, ese día se suele dejar para los niños pequeños. ¿Por qué? Porque las vacaciones de Navidad pues terminan dentro de nada. Hoy es 5, 6, el día 8 ya empiezan las clases. Claro. Entonces los niños no tienen tiempo de jugar con los juguetes. Por eso hay familias que prefieren utilizar aquí en Cataluña la disculpa del cagatió o Navidad antes que Reyes. Pero yo creo que muchas familias lo que hacen es lo mismo que la mía, que al final hay regalos en Navidad y en Reyes. Los Antiguamente niños era Reyes, ¿eh? y en general los niños ahora esperan los regalos el Día de Reyes o... En general esperan los regalos el día de Reyes. Mm. El día de Reyes es el día grande, en lo que se refiere a regalos. Es el Ok, más importante. muy bien. Pues en esta ocasión vamos a hablar de Hermann Hesse y de el lobo estepario. Bueno, más bien Vicente es el que va a hablar de ello, que quien es el experto, yo nada más voy a aprender y a escuchar, pero pues, ¿por dónde empezamos, Vicente? Bueno, el lobo estepario es una novela bastante famosa. O sea, si nos puedes hablar un poquito de por qué es tan conocida, Sí. cuál es su valor literario. ¿Quién la escribió? Bueno, Hermann Hesse, no sé si así se pronuncia o es Hesse, Germán. ¿Cuál es Es la... Hermann Hesse, porque el Hesse era, Ujú. bueno, según para qué tipo de personas, si son muy meticulosas y dices Hesse, dice, no, ese era el nazi alemán aquel. Pues Ok, no, Hermann Hesse. Hesse además era todo lo contrario al nazismo. De hecho, cuando él vivió muchos años en Suiza, acogió a exiliados alemanes, básicamente escritores en Suiza, y a partir de los años 30, en que el nacionalsocialismo en Alemania tuvo mucha importancia, y aunque aún no se había derivado hacia un movimiento beligerante, digamos, ya le prohibieron intervenir en los periódicos para evitar sus comentarios, porque era una persona que desde que escribió Demian tenía mucho éxito y mucha influencia, entonces preferían que no escribieran los periódicos para que sus opiniones no afectasen a la opinión pública. Y bueno, luego hablaremos un poquitín por encima de Hess. ¿Por qué es tan famoso el lobo estepario? Es una pregunta curiosísima, porque si tú lees el lobo estepario, yo lo leí la primera vez, creo que tenía unos 23 años y me gustó. No me disgustó, me gustó, pero tampoco me pareció nada del otro mundo. Y la he leído de mayor y reconozco que es una novela muy compleja, en la que pasan muy pocas cosas y todo es
Es una novela más allá de novela psicológica, porque es una novela en la que se mezcla lo real y lo fantástico. Y curiosamente, es famosa casi porque se ha interpretado mal. Ujú. Es una novela que se hizo especialmente popular como estandarte de la contracultura, la cultura de los años 60, el movimiento hippie, todo ese tipo de movimiento que hubo en esa época, encontró que El lobo estepario era una novela que, aunque no tenía ese sabor a Oriente que tiene, por ejemplo, Siddhartha, otra novela del mismo autor, sí que mostraba y especificaba muchas de las protestas que los jóvenes de los años 60 tenían frente a una sociedad que cada vez se hacía más global, más mercantil, más conforme y más gris en general, ¿no? Entonces, por eso, y en parte porque se entendió mal la novela, tuvo tanto éxito ya una vez a la muerte de Hermann Hesse, lo cual es un milagro, porque normalmente cuando un escritor muere hay un primer periodo de olvido, luego se le suele volver a recuperar, pero en los primeros años después de su muerte los autores suelen quedar olvidados, un poco relegados por los que venían detrás, ¿no? Pero Hess tuvo esta suerte de que cambió el mundo y su novela, entendida en cierta forma no del todo bien, se convirtió en una especie de Biblia para todos aquellos que querían cambiar el mundo, pues a base de fumar determinadas sustancias, de seguir nuevas religiones, nuevos conceptos de vida. Bueno, fue una manera de luchar o una manera de encontrar un sustento para combatir el DVD, ¿no? El discurso de valores dominante, y ahí tuvo un éxito tremendo el lobo estepario. ¿Cómo fue que se entendió la novela, Vicente? Porque dices que no se entendió bien cuál sería la correcta interpretación versus cómo se ha interpretado, me imagino que a lo largo de la historia. ¿Vale? La correcta interpretación de la novela, Mm. pero en esto de correcta interpretación de la novela, Subjetivo, bro. primero que es subjetivo y segundo, Mm. una cosa es lo que escribe el autor y otra cosa es lo que la gente entiende. Pero no porque la gente entienda mal, sino porque el escritor a lo mejor no lo ha redactado mal, ha tenido cuidado, pero da lugar a varias interpretaciones. Y en este caso se superpuso una interpretación diferente a la que el autor quería en un primer momento. Hermann Hesse, respecto al lobo estepario, lo que quería era mostrar a un personaje que vivía demasiado encerrado en sí mismo, que solo pensaba en las grandes hazañas, en los grandes personajes y se alejaba del mundo de los sentidos, del mundo cotidiano, del mundo real, del mundo burgués hasta cierto punto. Eso es lo que pretendía Hermann Hesse, era una crítica a este tipo de personas. En cambio, cuando se leyó la novela, lo que se entendió, y es fácil entenderlo así, es una especie de ejemplo de cómo la sociedad presiona a una persona que tiene ambiciones artísticas o culturales de muy alto nivel. Y muestra la novela esa disparidad que hay entre lo que es la sociedad y lo que es el artista. Y es lo curioso, ¿no? Que ahí hay un paralelaje entre lo que el autor quiso decir, lo que se entendió en su mayoría, y no solamente lo que se entendió, sino que al final se convirtió prácticamente en una especie de Biblia. Tanto Siddhartha, que es la historia de Buda novelada, como esta otra del lobo estepario, son las grandes novelas, junto con otros autores, ¿no? Como Jung y alguno más, que, que mantuvieron viva la llama de los movimientos contraculturales de los años 60. Siempre que yo escuchaba el título de El lobo estepario, me lo relacionaba como con una novela de crecimiento personal sin Ujú. haberla leído. Es decir, como que el título es muy, no sé, muy budista, ¿no? Muy filosófico, o la figura del lobo, el lobo estepario. Y ahora que mencionas esto de Siddhartha, ¿hay relación entre el lobo estepario y Siddhartha o van No, por caminos diferentes? van por caminos diferentes. Se nota que la pluma que ha escrito las dos novelas es la misma, pero el personaje no tiene nada que ver. Siddhartha, bueno, pues es la historia de una... Es también una historia de un crecimiento Personal. personal,
El lobo estepario también lo es, porque en la época en que se escribió el lobo estepario Hermann Hesse lo escribió en 1927, lo digo para situarnos. em, la novelística alemana iba por estos derroteros, el Bildungsroman, no sé si lo pronuncia bien, Bildungsroman, la novela de crecimiento que viene desde la época de Goethe, que es la formación de una persona, el crecimiento personal, ¿no? Las tribulaciones del estudiante Torres, de Robert Musil, El lobo estepario, etcétera, ¿no? Hay una serie de novelas en lengua alemana que todas explican el crecimiento, la formación de una persona. Y en todas ellas se incide muy especialmente en el tema cultural para mostrar cómo esa persona, cómo ese personaje crece y se desarrolla y se enfrenta y se incluye en la sociedad. Era, un, era muy habitual. Lo que en inglés se llama coming of age, ¿no? ¿Sí? Tanto en Ah, no cine, lo, me imagino que en literatura. no lo Bueno, no, conocía. no, coming of age sería más bien como, bueno, sí tiene que ver con crecimiento personal, pero más bien es esta etapa entre la niñez y la adolescencia. Que bueno, que el lobo estepario, el personaje No, no, no no es es ningún para chavalín. nada un adolescente, ¿verdad? Coming Es of un, age sería como los 400 golpes de Truffaut, sí, el lobo una cosa estepario así. es un cincuentón que alborota, pero Claro. bueno, ¿qué le ocurre? Que es que ha llegado a los 50 años y se ha vuelto en un neurasténico. Es un tipo que está ahí apartado de todo, pero que ha llegado ahí por un camino. Lo que pasa es que se ha desviado de ese camino. No sabemos exactamente cómo ha llegado, pero sabemos que había tenido mujer, que había tenido amiguitas, que había vivido la vida. Y de repente aparece en este momento a los 50 años y es un tipo que vive solo en habitaciones de alquiler, que todo le parece mal y que el único bueno es él. Vamos, yo Mm. creo que podemos conocer a mucha gente así. Por eso ahí estaba la crítica de Germán Hess. En cambio, tiene que recurrir a una bailarina de striptease para que le enseñe los secretos de la vida, y no solo Mm. a ella, sino a una amiga de la amiga, que es algo que ya argumentalmente ya había utilizado el hermano de Thomas Mann en El Ángel Azul, Heinrich Mann. Allí la protagonista es una bailarina de striptease, de una stripper, que diríamos hoy en día, y el protagonista masculino se enamora de ella y también ahí hay una historia de amor en la cual él se vuelve loco por la sensualidad que le ofrece esa mujer. Vicente, mencionaste que esto es una novela psicológica. Sí, es una novela psicológica, pero en varios planos. Es psicológica, luego es una novela realista y luego es una novela de tipo expresionista, lo cual tampoco es tan extraño si tenemos en cuenta que se escribió en 1927 y se mezclan varios planos. Mezclan planos en los cuales al principio, por ejemplo, nos encontramos ante una novela realista en la cual la persona que encuentra, luego si acaso hablaremos un poquitín de la estructura de la novela. Hay una persona que introduce al personaje principal, que es Harry Heller, que es importante fijarse que las iniciales coinciden con las de Hermann Hesse, HH, en los dos casos, y explica toda la parte que es, digamos, realista de la sociedad alemana, las costumbres de esa época, un poco un costumbrismo social. Eso al principio de la novela. Al final de la novela veremos que, no quiero tampoco destriparla, porque por al que no la haya leído y es interesante, al final de la novela nos encontramos todo con un plano subjetivo más que imaginativo de fantasía, en la cual Harry Haller, que es el protagonista, se da cuenta de cómo se ha equivocado y cómo también los grandes personajes de la literatura o de la música, para Harry Haller el paradigma es Mozart, cómo también estos grandes personajes, estos grandes músicos que hacen una música eterna, celestial y magnífica y maravillosa, pues también cometían sus pequeños errores y también vivían su vida en el día a día, que es lo que él se había olvidado de hacer. ¿Consideras que es una novela adelantada a su tiempo?
No, yo creo que no. Lo que pasa que las novelas, muchas de las novelas que han quedado de esa época, en recursos técnicos suelen ser mucho más avanzadas que las novelas que se escriben ahora. Las novelas que se escriben ahora, a excepción de recursos cinematográficos que entonces no tenían, estos recursos cinematográficos hacen que las novelas actuales sean mucho más chispeantes y más rápidas, tienen más de decimonónicas y de realistas, casi todas ellas, que no esta novela, por ejemplo, de Hermann Hesse, o 5 años antes se publicó el Ulises, por esta misma época más o menos se dio a publicar también Manhattan Transfer, eh, En busca del tiempo perdido, aunque bueno, En busca del tiempo perdido parece que tiene una estructura más narrativa más sencilla, pero utilizaban, los lectores, yo creo que estaban más acostumbrados a lecturas de alto nivel que los actuales. Hoy en día estamos muy mediatizados por el cine. En aquella época no lo estaban, sencillamente porque el cine todavía no había cogido el impulso preciso. Y las novelas utilizaban recursos que hoy en día, si los utilizaran, nadie te publicaría porque sencillamente no te entenderían. Las escenas finales del Lobo Estepario, que son, entre comillas, una ida de olla de la leche, cierro comillas, eh, hoy día serían impublicables. O sea, nadie te leería. De hecho, nadie te leería como nueva una novela como El Lobo Estepario, desde la primera página hasta la última página. Porque es una novela en la que no pasa prácticamente nada. Es una novela completamente interior de lo Claro. que va sucediendo en la cabeza. Sí que hay una relación con el mundo externo, pero muy sencillo, pues como que se encuentra con la patrona en la escalera, o con el sobrino de la patrona y habla un poquito, o que va andando por la calle y un señor, y no sabemos si existe o no, le entrega un manuscrito que es el manuscrito del lobo estepario. Es decir, utiliza una serie de recursos muy modernos para hoy, pero que no lo eran tanto hace 100 años. Sé que esto habrá al que le cueste digerir, pero es la realidad. Porque como lectores el nivel general es mucho más bajo de lo que era en aquella época, y la misión de la literatura en aquella época era muy diferente de la actual. La actual, la literatura es entretener, entretener, entretener. Prácticamente el 95% de lo que se produce hoy en día en literatura es entretenimiento sencillo. En aquella Claro. época los porcentajes no lo sé, pero lo que sí sé es lo que ha quedado, y entonces han quedado novelas de mucho, mucho peso. Bueno, supongo que con esto respondí a tu pregunta. Sí. Oye, Vicente, y cuando te pregunté lo de novela psicológica, ¿cuál es la diferencia entre novela existencial y novela psicológica? ¿O pueden, o van de la mano? Y si el lobo estepario es también una novela existencial. Vale, sí. Una novela psicológica puede ser cualquier novela psicológica, hay cualquier novela en la que lo predominante sea la parte psicológica de los personajes. Por Ujú. ejemplo, La Regenta de Clarín es una novela psicológica, pasan pocas cosas y mucho de lo que ocurre pasa dentro de la cabeza de los personajes. Eso hay que ponerlo en contraste con su tiempo, ¿no? Con Claro, la época del siglo XIX, no sé, con un Julio Verne, por ejemplo, que los personajes sí que piensan un poquito, pero lo que mayormente ocurre es que les suceden cosas. El Lobo Estepario es una novela psicológica y además es una novela existencial. Existencial un poquitín, como dicen los franceses, avant la lettre, porque el existencialismo como doctrina surgió un poco más tarde, ¿no? De la mano de Sartre, de Camus y tal, pero sí que es existencialista en tanto en cuanto para el personaje la existencia no acaba de tener sentido. Y eso es una cosa a la cual él le da muchísimas vueltas. Es una novela psicológica y la manera que tiene Hermann Hesse de hacernos entender esa psicología es ahondando en los pensamientos de su personaje y mostrándonos cómo para él la vida carece de sentido, que es el existencialismo que luego tuvo tanto éxito después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que aquí en el año 27 ya empezaba a haber esos problemillas, ¿no? Se había acabado la Primera Guerra Mundial y en los países europeos, sobre todo centroeuropeos, ya iban un poquitín de cara a la Segunda. No hay tantos años de diferencia. exacto. Eh, Camus escribió El extranjero creo que en el año 42 y esta novela es del año 27. Quiere decir que eso ya estaba en el ambiente.
Y te iba a preguntar acerca de la época, Vicente, ¿cuál es, bueno, ya mencionaste un poquito los años 20, las Sí. guerras mundiales, algo que quieras agregar sobre esta época en relación a cómo genera este tipo de novelas? Es decir, porque yo siempre pienso que la literatura es consecuencia de un periodo histórico. Y bueno, esta es una novela que refleja también la contracultura, ¿no? De alguna manera quiere expresar, no sé, eso como quizás em, Bueno, un rechazo a al ambiente político de la época. sí. No, yo no tengo ese concepto de la literatura que tienes tú, ese concepto tan hegeliano de la historia, perdón por decir esta palabrota de hegeliano, pero, yo creo que era más hay un yo creo más que en nada más los acontecimientos políticos, en el espíritu de la época, ¿no? Y dentro de la época había hablamos en ambiente alemán, ¿eh? Por ejemplo, en España era muy diferente, pero en el ambiente alemán, hemos de pensar que venimos de Nietzsche, de Hegel, de Marx. Fíjate que Marx se queja contra la explotación, contra la medianía, contra la grisura, ¿no? O sea, hay una parte que coincide con Hermann Hesse. Hermann Hesse no lo sé, ¿eh? No es un comunista, no, él no está tratando de que los medios de producción pasen al Estado ni nada por el estilo. Pero Marx se quejaba de que la alienación de los trabajadores los convertía en animales y todo eso afectaba, pues eso, la producción del arte, la producción de la cultura y demás. O sea, era una parte crítica de Marx hacia el mundo exageradamente burgués de entonces, ¿no? Y las condiciones de trabajo, que además era real, que es que las condiciones de trabajo eran terribles. O sea, una familia tenía el padre que trabajaba, pero con su sueldo no llegaba ni de lejos. Tenía que trabajar la madre también, a veces a prostituirse, e incluso los niños pequeños. Por suerte, eso hoy en día, al menos en Europa, de momento hemos conseguido que haya cambiado. Pero estaba en el espíritu de la época. Entonces, para una persona neurasténica, como es el personaje de la novela, ese ambiente, por un lado, nietzscheano, ¿no? Del superhombre, de intentar hacer cosas del mundo, ese mundo interior. Por otro lado, la espiritualidad. Hay que pensar que Germán Gese era hijo de misionero y nieto de misionero, o sea que su familia era muy religiosa. Además, él tenía problemas. Él era una persona, hoy le llamaríamos bipolar, entonces él se definía a sí mismo como una persona que a veces estaba en luz y otra en sombra, ¿no? Hoy diríamos simplemente pues que es una persona bipolar, que ahora está arriba y ahora está abajo. Todo eso es lo que, aparte de los acontecimientos políticos, que no sé hasta qué punto le pudieron influir, algo le influyeron porque él abandonó Alemania, entonces, bueno, por algo sería, hubiera estado muy, muy a gusto en Alemania, se hubiera quedado, y luego cuando surgió el nazismo él estuvo en contra. Pero la novela es anterior, entonces lo que es difícil de decir es cuál fue lo que le motivó. Yo creo que fue más un tema personal. Él se veía a sí mismo en los periodos de sombra como Harry Haller, como una persona que se retrotraía, que criticaba todo, pero sin aportar soluciones nuevas, ¿no? O sea, es muy fácil criticar, venirse abajo y quejarse de todo. Y yo creo que él se daba cuenta de que en los momentos de bajón, él era como Harry Haller. Lo bueno es que después también era capaz de superarse a sí mismo. Vicente, me gustaría preguntarte un poquito ya en concreto sobre la biografía de Hesse, o Hess. Ujú. Mm. Premio Nobel, ¿no? Me parece. Sí, fue premio Nobel. No sé exactamente en qué año, pero fue premio Nobel. Sé que murió en el 62 y fue premio Nobel, sí. Y mencionaste Demian, Siddhartha. ¿Qué otras obras escribió? ¿Cuál consideras tú que es la obra más importante? No sé si para ti sea el Lobo Estepario. ¿Hay relación entre las obras? Bueno, ya me dijiste un poquito que estilísticamente quizás sí, pero temáticamente no tanto. Es decir, en general, ¿cuál es cuál es tu opinión sobre Hess? Bueno, en las obras de Hess, en general,
están relacionadas entre sí. Es la historia siempre de un inadaptado que quiere cambiar el mundo. Eso está clarísimo en Demian, en Bajo la Rueda y en El Lobo Estepario. Siddhartha va por otro lado, porque también está ambientada en Oriente, Ujú. y Narciso y Godmundo es más una novela metafórica en la cual hay unos personajes que les da la característica masculina y otros la femenina. Es diferente, pero sí que a lo largo de toda su obra el punto principal es el inadaptado al mundo normal, que ellos consideran que no es su mundo. Eso es una frase que, por cierto, recuerdo que cierta vez se le ha oído comentar a Dragó, a Sánchez Dragó. Él decía en las memorias de un niño raro que, y creo que citaba a Demian, no lo sé, no estoy seguro, que él era un inadaptado y por eso el título era, de las memorias de Dragó era Memoria, no, era Esos días azules, el subtítulo era Memorias de un niño raro, y era Memorias de un niño raro porque era un inadaptado. Pues esto, si hemos de buscar las fuentes están aquí en Germán Gese. Pero bueno, el Germán Gese, su primera obra, a ver si lo tengo por aquí, fue Bajo las Ruedas, 1900, y ya 1906 Bajo las Ruedas. Y Bajo las Ruedas yo la leí hace muchísimos años, pero ya es el mismo Gese que aparece en Demian y que aparece en El Lobo Estepario. El autor ahí sigue una línea a lo largo de toda su vida. Quizás es la única que se aparta un poquitín es en Siddhartha por el tema orientalizante. Había en esa época una fascinación por Oriente, en la época en la que surge Siddhartha o el lobo estepario, aunque bueno, el lobo estepario Bueno, no está tan relacionado. no había una fascinación por Oriente como, por ejemplo, la hubo en los años 60, Ujú. que se iba a Oriente buscando ya todo aquello que había perdido Europa, ¿no? La esencia, la naturalidad, la autenticidad, ¿no? Hermann Hesse, cuando publicó Siddhartha, creo que en el año 22, quiere decir que él más o menos fue a Oriente hacia 1910, 1912, y el viaje no le gustó mucho, porque encontró que hacía mucho calor, que había muchos mosquitos, que estaba todo muy sucio y que todo era un desastre. Bueno, lo que puede pensar un alemán cuando va a un país de este tipo, ¿no? O sea, en principio la experiencia no le gustó y escribió un libro, bueno, más o menos, pero después surgió Siddhartha. Supongo que él ya hizo suyo todo ese material, hizo suya la figura de... Sobre todo, supongo que entró en las religiones orientales, todo lo que aportaban, y él, pues ya a partir de ahí, escribió Siddhartha, que Siddhartha sí que es una obra grande suya. Yo creo que es la más conocida a nivel mundial, Siddhartha. Quizás más que el lobo estepario, no lo sé. Lo Yo cierto es que hubiera pensado que el lobo estepario, no pero sé, no. lo cierto es que se siguen editando y vendiendo estas obras de, de Germán Gess. Cuando leí, la última vez que leí el lobo estepario, que fue en agosto de este año pasado, leí una introducción y en la introducción, no, no lo estoy diciendo bien, leí Siddhartha y en la introducción explicaba que Siddhartha se seguía vendiendo mucho y bien. O sea, se seguía editando y hablamos de cifras muy altas, de ventas de libros, porque claro, es un libro que se vende a nivel mundial. No es una cosa propia o exclusiva de Alemania, sino que es todo lo contrario, que es en Alemania se vende 1 millón de ejemplares y en el resto del mundo se venden 50 millones. Las cifras no estas que te he dicho, pero se sigue vendiendo muy bien. Quiere decir que hay gente que todavía siente esa necesidad de la contracultura, ¿no? De acudir a estos libros que muestran un intento de otra sociedad, ¿no? De otra manera de ver las cosas que no sea esta globalización galopante que nos está afectando y que, bueno, tal y como nos la venden, parece casi casi inevitable, ¿no? Pues bueno, esto es una salida hacia otro mundo. Te has mencionado varias veces la palabra contracultura. Sí. ¿Cómo defines tú lo que es contracultura? Yo creo que es un término bastante general y muy usado, pero me parece que muchas veces mal usado. ¿Cuál sería la definición de contracultura? Bueno, pues contracultura yo
para mí la definición de contracultura son una serie de valores que se oponen a los valores establecidos por la sociedad. De todas maneras, es que se puede entender contracultura de varias maneras, ¿eh? Ahora estoy haciendo memoria. Se puede pensar en contracultura como una ofensiva contra la cultura dominante o una cultura a la contra, o sea, una cultura que se hace al margen de la cultura que manda. Por ejemplo, tú y yo ahora estamos haciendo contracultura, porque hace unos años para hacer esto hubiéramos necesitado estar en un canal de televisión Ujú. y todas nuestras opiniones hubieran estado moduladas o moderadas por el director del programa. Y según lo que hubiéramos dicho, nos hubieran dicho, pues ahora coges y te vas a la puñetera calle. Nosotros ahora, en este programa, estamos haciendo contracultura, porque decimos lo que nos da la gana. Y llegará a un público más o menos amplio, pero a alguien llegará, y alguien llegará a estas palabras, que ya no es una, no es una contracultura galopante o hiriente, porque la sociedad ya ha asimilado a Germán Gese. Digamos que lo que dice Germán Gese, ya la sociedad lo ha mercantilizado. En ese aspecto, ahora ya casi somos cultura oficial. Ya, entonces, yo creo que el tema de la palabra contracultura tiene estas dos vertientes. Por un lado, contracultura como cultura opuesta a la oficial, a la que desde los medios te imponen, no te imponen, no te la impone nadie. Te la venden, te doran la píldora y te hacen pensar pues, de una determinada forma. Y luego, contracultura en el sentido de que al margen de la cultura, nosotros generamos contenido cultural, ya sea música como haces tú, ya sea los podcasts que haces tú, etcétera, y lo hacemos por unos medios que son paralelos a los grandes sistemas de difusión culturales. En el Claro. momento que apareció Internet, la contracultura también entró por ahí, por esa puerta. Así que contracultura somos nosotros, como dice el verso de Becker, ¿qué es amor, no? Y tú me lo preguntas, amor eres tú. Pues, ¿qué es contracultura? Y tú me lo preguntas, contracultura eres tú. Son como las vías alternas, ¿no? Sí, 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 De, pues de todo, ¿no? Quizás, bueno, de la cultura, sí, las sí, vías sí. alternas de la cultura. Vicente, una duda que tengo nada más volviendo a Gese, mencionaste que se exilió, ¿verdad? De Alemania, ¿hacia dónde se fue? Y, es decir, sus últimos años, ¿dónde los pasó? Bueno, él pasó la mayor parte de su vida en Suiza y luego estuvo en una famosa casa, la Casa Rosa, en un pueblo que se llama Montañola, que ahora no sé si es Italia o Suiza, no estoy seguro, Mm. y donde murió en el año 62 y vivió allí 30 años. Era una casa que era una meca de peregrinación de escritores, Thomas Mann, etcétera. Todos los grandes de la Jung, todos estos iban allí a visitarle y a hablar con él. Y él tenía un baldosín en el que ponía que baldosín, lo dice en chino, creo que era. Tenía un refrán en el baldosín o en la pared escrito en el que decía que venía a decir que no le molestaran. Ah, pues Él, yo creo que él- de ahí Sánchez Dragó sacó la idea de poner uno sí, 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 yo me di afuera de cuenta de su que casa, ¿verdad? De Sánchez Dragón Castilfrío. no sé lo que tenía puesto, no me acuerdo. Lo de Dragó decía, Visita no, no no acordada, acordada, visita no deseada, algo así. visita no deseada, algo así. Germán Hesse lo que tenía era un texto chino que decía que un hombre tiene derecho a morirse solo, que no le molesten. Porque una vez contó Dragó que ya estaban llevando de estos autobuses de turistas a que pasaran ahí En por su Castelfrío. casa. Sí. Ah, No sé si habrá pasado una vez o no lo entonces. sé. Yo he estado en Castelfrío 3 veces, me parece. No sabía que Dragó estaba allí, sabía que estaba en Soria, pero no sabía que estaba en Castelfrío. Solo he estado una Ujú, vez sabiendo que era él porque le fui a llevar uno de mis libros. ujú, La verdad es que allí no había nadie, ni autobuses, ni nadie. Es un pueblo que está en las tierras altas, bueno, la comarca de Tierras Altas. Yo cuando estoy en Soria estoy en la comarca de Pinares, que es más humana. Las Tierras Altas es una zona que está allí despejadísima, que hace un frío que pela ujú. y que es un clima duro. Están la gente del pueblo. Mira, ahora hasta hace poco he pasado por allí. Estuve en un sitio que se llama la Cebal de Garagüeta. Para que te hagas una idea, Cebal es Hollywood en inglés. Y pasé cerquita del pueblo y hacía frío, ¿eh? Vicente, dos cosas que, bueno, has mencionado a Jung varias veces. ¿Hay influencia de Jung directa en la obra de Hermann Hesse o no? No lo sé. Mm. Yo
Creo que Porque no, son, que va. son contemporáneos, ¿no? Sí, 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 pero son amigos. Son Ujú, amigos, porque Hermann Hesse tuvo problemas psicológicos o mentales y se trató con Lang, que era un alumno de Freud, ujú. y este Lang era amigo de Jung. Entonces, Hesse se hizo amigo de Jung a través de este hombre. Yo sé que eran muy amigos, pero no veo relación en la obra de Hesse con la obra de Jung. Claro, con esto del inconsciente colectivo y el Sí, no, arquetipo. no, yo no lo veo. En ese sentido, creo que son autores diferentes. Vicente, ¿cómo es la estructura del lobo estepario? Vale, pues eso sí que me he hecho unos apuntes para intentar explicarlo bien, porque si no, no es fácil. Para ponernos en situación, tenemos que pensar que El lobo estepario es una de esas novelas en las que alguien encuentra un manuscrito. Los ejemplos más famosos serían El Quijote Ujú, y La familia Pascual Duarte. ¿De acuerdo? En estas dos novelas son de ámbito hispánico, pero seguro que El Quijote lo conocía. La familia Pascual Duarte seguro que no, porque me suena que también apareció en el año 42 o así, más o menos. O sea, creo que que El extranjero de Camus y la familia Pascual Duarte son de la misma época. Es decir, que la familia Pascual Duarte es 15 años más moderna que El Lobo Estepario, pero la nombro porque al estar en ámbito hispánico es muy posible que la gente la haya leído y sepa que al principio hay un manuscrito que alguien lo encuentra, que hace la presentación y que al final el manuscrito es la novela. Pues El Lobo Estepario comienza con un manuscrito, no, con la introducción. Harry Haller, voy a empezar a partir de Harry Haller está alojado en una pensión. Esa pensión es dueña de una señora y esa señora tiene un sobrino. Pues bien, ese sobrino es el que nos introduce a Harry Haller, ¿de acuerdo? Es el que nos lo presenta como personaje. Pero después y encuentra unas anotaciones de Harry Haller y él dice que hay cosas de las que no está de acuerdo, que es un personaje muy raro, que tal, que cual. Bueno, va explicando. Cuando lleva unas cuantas páginas explicando en esta introducción que hace el sobrino de la patrona, un personaje de, de esa narración resulta que le entrega a Harry Haller un manuscrito. Ese manuscrito es el Tratado del Lobo Estepario. O sea, llevamos tres partes, ¿no? Primera parte, la introducción, que la redacta el sobrino de la dueña de la pensión, las anotaciones de Harry Haller, en las cuales es el propio Harry Haller el que escribe, y luego de esas anotaciones de Harry Haller sale el Tratado del Lobo Estepario. En ese tratado explica las condicionantes de Harry Haller. Y ahí es como él se caracteriza a sí mismo como un lobo estepario. Una vez que concluye el tractat del lobo estepario, el tractatus, creo que le dice, no sé si de tractatus o tractatus, pasan otra vez a seguir las anotaciones de Harry Haller. Y aquí ya termina la novela con esa apoteosis final un poco fantasmagórica que culmina la novela. Esa sería la estructura. Es una estructura, no es que sea complicada, cuando la vas leyendo no es difícil, pero no es una novela lineal. En ningún aspecto es lineal, porque empieza hablando una persona que te da la impresión de que es una novela realista, pero luego esa persona coge las anotaciones, el cuaderno que ese señor se dejó en la habitación, lo explica, pero después dentro de ese cuaderno aparece el tractat del lobo estepario, lo lee, cuando termina vuelve otra vez a las anotaciones de Harry Haller y ahí acaba ya la novela al final, ¿no? Está dividido en cuatro partes, lo cual le da pues esa variedad de puntos de vista, ¿no? Hay varios puntos de vista, por lo menos tres. La del sobrino, la de Harry Haller y la del Tractatus, que aunque lo escriba el propio Harry Haller, es otro punto de vista. Vicente, mencionaste que la novela, bueno, el protagonista principal, Harry Haller, ¿verdad? Pasa mucho tiempo solo, es decir, la novela, el espacio casi es el mismo,
su cuarto entre libros. Pero si es que sale, ¿no? Hay por ahí unas, bueno, cuando va a ver a a la prostituta, de alguna forma hay como un mapa de la sociedad de la época con estas salidas o no. O si es una novela que es siempre muy intimista. Hay un mapa de la sociedad. Te Ujú, explica cómo es la sociedad de la época. Por ejemplo, hace una distinción muy clara entre lo que es el ambiente burgués de dentro de la pensión. La señora de la pensión es una señora burguesa, entonces las, las cualidades del buen burgués, ¿no? Una persona ordenada, eficiente, que sigue unos horarios, todo eso él lo refleja, que es la sociedad burguesa alemana de la época, o sea, la sociedad trabajadora, muy bien organizada, muy limpia y todo cuadriculado, cada cosa en su sitio. Pero claro, este es una parte de la sociedad. Cuando sale fuera hay otra sociedad que es la sociedad de los bares en las que hay borrachos, la sociedad de los cabarets en los que hay señoritas que fuman por la noche, en los que él conoce pues, a determinadas personas, a determinadas mujeres, a determinados hombres, músicos, con otro tipo de vida. O sea, es una sociedad que es burguesa, la definición sería sociedad burguesa, pero al mismo tiempo es variopinta. Eso es igual que hoy en día, ¿no? Hace que la sociedad marque una tónica, pero después hay de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Que decimos por aquí, por España. Pero sí que te da una idea de cómo funcionaba la sociedad de la época, las calles las describe bastante bien, el ambiente así oscuro de noche, las luces de colores, todo esto lo describe él bastante bien. Y es cierto que él está mucho tiempo solo, pero también es verdad que está mucho tiempo también deambulando por las calles solitario. O sea, no siempre está ujú. encerrado en su cuarto, sino que él va andando por ahí. Entonces, como va andando, ve las calles, ve los edificios, te explica el color de los edificios, las paredes grises, mojadas, húmedas. Siempre es un punto de vista un poco expresionista, ¿eh? No es como un poema, digo porque es de la misma época, un poema de Machado, ¿no? Que vuela un pájaro, tal, no. Él siempre es esa impresión, él siempre te explica esa impresión lo que le ha generado después de pasarlo por su propio filtro personal, el de Harry Haller, de ese Hermann Hesse encubierto que es ese personaje. Aquí sí que se puede hablar de un alter ego, ¿eh? De Hermann Hesse en Harry Haller. Y bueno, si quieres podemos hablar un poquitín de los personajes, ¿no? Que aparecen. Perfecto, adelante. El principal es, bueno, pues Harry Haller, ¿no? Que es un Ujú. cincuentón, calborota y que tiene muchos aspectos autobiográficos del autor. O sea, a medida que vas leyendo, si has leído algo de la biografía de Hesse, te das cuenta que hay cosas que van coincidiendo, ¿eh? Ujú. Tanto en la biografía de Harry Haller, hay tanto en la biografía de Hermann Hesse, como eh, si lo relacionamos con Demian. El personaje de Demian parece el personaje de Harry Haller joven. O sea, es como si escribiera Demian, el Hermann Hesse de joven, inadaptado, que se siente raro frente a los demás, frente al mundo. Y ese mismo personaje creciera y cuando llega adulto se convirtiera en el lobo estepario. Y tengo que decir aquí que el lobo estepario es una de las figuras en las cuales él se quiere convertir. Porque él, digamos que es un, no sé si sería un esquizofrénico el nombre de la enfermedad, pero a veces se siente humano, a veces se siente lobo estepario, a veces se siente otro animal, ¿no? Entonces, él lo que hace es una clasificación sencilla según su personalidad de diferentes animales. En la que predomina es el lobo estepario. El lobo Como el estepario, arquetipo. el arquetipo, sí, es el arquetipo, porque los lobos en realidad no son solitarios, son animales, todo lo contrario, de manada, Exactamente. con una jerarquía muy marcada. Y es un animal totémico también, Sí, claro, el lobo totalmente. es, bueno, en esa misma época, más o menos por la época, Jack London escribió El lobo de mar y no era un lobo, ¿no? Se refería a un pescador, hay un animal que se llama así. Mm. Quiero decir que el lobo siempre representa eso, la persona solitaria, la persona que vive al margen al margen o por encima o por debajo de la sociedad,
Bueno, yo creo que es una figura que se debió crear en el romanticismo, ¿no? La figura del lobo como Mm, metáfora de la libertad. En una de mis novelas la utilizo, el lobo, en Sin fronteras, la primera de mis novelas. El personaje principal es un corredor que vive aislado en las montañas, pero mm, el otro personaje es un lobo solitario también, ¿no? No tan asocial como este lobo estepario de Gese. Además es un lobo de 4 patas y con pelo. okey. Bueno, luego tenemos, de los personajes tenemos el Mm, sobrino y la tía, okey. que estos son un recurso narrativo, sencillamente. El sobrino lo utiliza para presentarnos el carácter de Harry Haller y la tía es el paradigma de mujer burguesa de la época. Después aparece Pablo, que era un saxofonista latino, que disfruta por las noches y se lo pasa en grande, que continuamente le dice a Harry Haller que espabile, que la vida son 2 días y hay que disfrutarlas. Fíjate el tipo de personaje que escoge, ¿no? Un moreno, orguista, un músico de jazz, no sé si de jazz, el músico toca el saxofón, eso sí Mm, me acuerdo. Luego está Armanda, que es la mujer que lo transforma, y María, que es la mujer que le enseña en la cama. Y ya cuando lo tiene enseñado, se lo pasa a Armanda. O sea, este es un triángulo amoroso curioso, porque Harry Haller conoce a Armanda, se enamora de Armanda, pero Armanda le dice que tiene que espabilar, lo mismo que Pablo, y le manda a una amiga suya, que se llama María, y esta María le enseña los secretos de Alcoba, curiosamente. Ya cuando lo tiene enseñado, dice, bueno, ahora ya podemos empezar a hablar, que hasta ahora eras un pipiolo. Y yo creo que estos son los personajes principales. Luego otro personaje que aparece por ahí es Mozart, como ejemplo de un autor excelso que hace una música que todos la conocemos, y es el ejemplo de que Mozart, o sea, Mozart utiliza como ejemplo de persona que, aparte de hacer su gran labor cultural o musical, pues también vivía la vida como todos los demás, pues que se levantaba, iba a tomar un café, bailaba, se reía, tenía contacto con mujeres, pues todas esas cosas, lo normal, ¿no? Y bueno, estos serían los personajes principales. ¿Al final hay una transformación del personaje o no? ¿O la sociedad termina devorando al personaje? Bueno, es que la sociedad no le devora nunca, es él el que es un poco débil o es su propio carácter el que le hace ver a la sociedad el que solo ve él es el personaje que solo ve la parte negativa de la sociedad, porque es verdad que en todas las sociedades hay una cierta alineación, hay un cierto conformismo, pero también Ujú. es verdad que en todas las sociedades se producen grandes renovaciones tecnológicas, se producen grandes hechos culturales, musicales, etcétera. Claro, si solo te fijas en lo malo, puedes llegar a pensar que solo existe lo malo, pero ninguna sociedad es homogénea al 100%. Bueno, no sé en Corea del Norte si ocurre algo así, pero en los países que yo conozco, España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega, etcétera, sí que hay una parte de la sociedad que es básicamente conformista, pero también hay otra parte de la sociedad que se mueve, que quiere cambiar las cosas. No sabemos si para mejor o para peor, eso ya es siempre discutible, porque innovar no es mejorar siempre. Hay veces que se intenta mejorar y la cagas. Pero bueno, Claro. eso ya es otro cantar, ¿no? Entonces no es la sociedad la que le ataca a él, es él que se autoexcluye de la sociedad. Y ahí está la gracia, ¿no? De que luego esta novela tuviera tanto éxito, porque Hermann Hesse intentaba mostrarnos una persona que es un inadaptado, y en cambio después, en los años 60, él pasó a ser otro tipo de personaje, pasó a ser un personaje, pues eso, que veía todos los defectos de la sociedad. Esa, esa cosa extraña que ocurrió con esta novela, ¿no? Que nunca o pocas veces sucede en tan alto grado el objetivo del autor con lo que luego los lectores opinan de lo que han leído. Pero bueno, cuando tú escribes una novela y la lanzas y la publicas, esa novela ya no es tuya, es de los lectores. Entonces yo sigo pensando que los que tienen la razón son los lectores. Y si en esos años esa novela optó por leerse de esa forma, es porque se tiene que leer de esa forma.
aunque Y bueno, yo no puedo evitar leerla de las dos formas, ¿no? O sea, desde el punto de vista que la escribió Gese y el punto de vista de luego los jóvenes de los años 60 que la convirtieron en una especie de icono cultural. me gustaría preguntarte ahora, Vicente, sobre la influencia posterior que tuvo en otras novelas, El Lobo Estepario, sobre todo en escritores españoles la hay. No sé si en Cela, en Baroja. Pienso mucho en El Árbol de la Ciencia con este tipo de novelas. No sé si nos puedes Vale, hablar vale. un poquito de la influencia que tuvo la novela y si la hay en escritores españoles. Bueno, el árbol de la ciencia, si no me equivoco, es anterior al lobo estepario. Lo que ocurre es que tanto a Hesse como a Baroja Mm, eran muy adictos a Schopenhauer. Entonces los dos bebían de la misma filosofía. No es ok. que Hesse influyera a Baroja, sino que los Entonces de ahí dos, viene lo de la influencia de Siddhartha, ¿no? De Oriente, quizás por sí, Schopenhauer. es Ok. posible, sí, sí, Mm. sí, sí. Yo creo que de las novelas españolas, y tú la conoces, que más le debe a Hesse, no sé si el lobo estepario o Siddhartha es El Camino del Corazón. Camino del Corazón de Sánchez Dragó Ujú. es una novela que... Ramiro Calle. Ramiro Calle también es un autor, lo que ahora no recuerdo ninguna novela suya, que también está muy El influenciado Fakir. por... Sí, está muy influenciado por Gese. Pues tanto Ramiro Calle como Sánchez Dragó, El Camino del Corazón es una novela completamente deudora de Gese, del movimiento hippie y de todo lo demás. Es evidente que Camino al Corazón, sin las sustancias alucinógenas, no se hubiera podido entender. Sin el viaje a Oriente, no se hubiera podido entender. Sin esa manera de sentirse raro frente a los demás, en una sociedad como la española de esa época, tampoco se hubiera podido entender. Entonces es una novela absolutamente deudora de Germán Hesse. Bueno, Sánchez Dragó tenía ahí una especie de mezcla entre Germán Hesse, Hemingway, yo creo. Por una parte tenía la parte aventurera de Hemingway y por otra la Mm. parte espiritual de Hesse y le Intimista. salió una obra redonda que es El Camino del Corazón. ¿Consideras que es su mejor obra De Sánchez Dragó o de Hesse. de Hablas, Sánchez Dragó? para mí sí, a mí es la que más me gusta. Hablo desde el punto de vista de lector, de lector puro, o sea, no como escritor, ¿eh? Como lector puro, a mí es la que más me gusta, es una de mis obras de cabecera. Las otras obras suyas considero que no alcanzan ese nivel. Incluso una que ganó el Premio Planeta después no era tan buena. Pero El Camino al Corazón, bueno, un escritor con escribir una obra buena, y él tiene dos, él tiene una obra, el Gárgoris y Avidis, que es un ensayo, y El Camino al Corazón, son dos obras muy importantes en la literatura española del siglo XX. Es Y yo muchísimo tener dos obras. que siempre veo tus libros de Dragó siempre detrás de ti. Bueno, pero es porque están por orden alfabético, ahí está la S. Ok. Está Sánchez Dragó, Sánchez Ferlosio, no sé, ahora no recuerdo alguno más, pero no es por nada. ¿Se ven desde la cámara? Sí. Vale, vale. Abajo tengo la zona de diccionarios y luego encima, como están por orden alfabético, esta es la zona de novela, pues aparecen, pero no por nada, sino simplemente porque es la S. Y También una, está Ernesto Sábato por ahí. solo una vez te topaste a Sánchez Dragó, ¿verdad? En Soria, no sé si nos puedes contar esa Sí, anécdota. sí, bueno, En un supermercado, ¿no? sí, bueno, no me hizo mucho caso, ¿eh? Hay que decirlo. Él iba con Ana Grau, que yo no la conocía, la había visto, ¿eh? En un programa de televisión que hacía, que era Libros con Wasabi, un programa que presentaba Sánchez Dragó, Ana Ana Grau, una Allanta. chica que se mató en un accidente casero, no me acuerdo cómo se ¿Se llamaba. mató? Sí, Sí. Ana Grau no, ¿eh? No, no, yo sé, pero una de las chicas que salía ahí. Sí, No se mató en sabía un eso. accidente. Pues sí, sí, se mató hace unos años. Y Uf. luego Allanta. O sea, estaba Sánchez Dragó y tres chicas. Pues iba con Ana Grau en el supermercado y yo lo vi y dije, esa cara me suena. Y entonces pues fui para allá y me presentó. Primero me miró con cara de susto, como diciendo, ¡buah! Pesado de estos. Pero fue decirle, Vicente García Campo, escritor, y me dijo, ¿eres escritor? Sí, pues ya se abrió por completo. Estuvimos un ratito hablando con él y con esta chica, y nada, me dijo, pues mañana me llevas el libro allí a Castilfrío y ya está. Pero ya no lo volví a ver porque, aunque yo no sabía lo del baldosín ese que tenía de visita no acordada, visita no deseada, a mí no me gusta que me molesten.
Mm, Entonces yo cogí el libro y lo eché en el buzón. Y lo que me pasó gracioso fue que cuando estaba en Castelfrío, claro, a mí Castelfrío me pilla cerca, es que voy andando por allí con el perro, dejo el suelto al perro y veo un niño japonés ahí en medio, que tenía unos 4 años más o menos, 4 o 5 años. ¿Qué coño hace un niño japonés en un pueblo de Soria? No sabía, no tenía ni idea. Y luego ya me enteré que es eh, el hijo de Fernando Aquela. claro. Pero claro, de entrada, un niño japonés en Soria, en un pueblo que no hay nadie, jugando con mi perro. Y bueno, ¿y este niño dónde ha salido? Bueno, no sabía si era Era japonés o era un niño muy guapo, pero me sorprendió, ¿no? De, ¿qué hace aquí este? Y la ya está. mejor novela de Sánchez Dragó fue su vida. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Una vida muy, muy literaria. O sea, ya te digo, yo pienso que hay mucho de este autor, de Hermann Hesse, la parte espiritual al menos, y Mm, luego también mucho de Hemingway, la parte aventurera. La verdad es que eligió buenos maestros. claro. Entonces en Baroja dices que quizás no hay influencia directa de... Yo creo que no. Tendría que ver No. en qué año se publicó el libro de la ciencia, El árbol Bueno, de la pero ciencia. quizás en otras obras no. Bueno, es que Baroja la bibliografía es enorme, ¿no? Es muy grande, sí, sí. Yo creo Pero que no, porque, a ver, Zalacaín el aventurero debe ser más o menos, no, son anteriores, tanto el árbol de la ciencia como Zalacaín. bibliografía, y creo que dije biografía. La bibliografía es enorme Sí, de bueno, la Baroja, biografía. No, la biografía de Baroja era una persona más de rato en el casa. libro. Mm, Sí. Pues yo creo que Baroja no le debe nada a Gese, pero ujú. por ejemplo Hemingway sí que le debe mucho a Baroja, ¿eh? Sí, claro. Porque la manera, estoy pensando en Zalacaín el aventurero, las inquietudes de Shanti Andía, por ejemplo, estas sí que se dan un aire al lobo estepario. Shanti Andía es un marinero y este sí que anda dándole vueltas a la cabeza también. Pero Pero seguro Baroja lo leyó, ¿verdad? A Gese. sí, hombre, yo creo que sí. Claro, Sí, porque Baroja es del año 1878, creo, o algo así. claro. Sí, son coetáneos, seguro que lo leyó. Vicente, ya para ir concluyendo, se nos viene un poquito el tiempo encima. Me gustaría preguntar, y quiero que nos hables también un poco de tu podcast y de tu nueva novela. Así que Ujú. ya terminando o concluyendo, el público, nuestro público, Vicente, ¿por qué le recomiendas leer El Lobo Estepario? ¿Y qué te dejó a ti esa novela, tanto personalmente como, y como escritor? Bueno, yo la recomendaría, primero de todo, porque es una experiencia vital. Mm. La novela no es una novela en la que ocurran muchas cosas, no es una novela de aventuras, que nadie se acerque a ella pensando divertirse. Pero sí que va, a poco que lea la novela con un poco de atención, sí que va a notar un cambio espiritual. Se va a dar cuenta de ciertos aspectos de la sociedad y de la propia personalidad humana que de no leer esta novela difícilmente tendría acceso a ellas. Y eso fue lo que me influyó a mí de mi primera lectura del Lobo Estepario. Cuando acabé de leer el libro no acababa de entender según qué cosas. Luego, con el tiempo, se quedaba ahí un pozo del lobo estepario, de esta persona que ve a la sociedad como algo extraño, algo raro, como un cuerpo ajeno, pero que hay una manera de salirse y que hay una solución, que es la cultura, que es el arte, la tecnología y la ciencia también incluso, ¿no? O sea, que en ese sentido el lobo estepario ofrece mucho, ofrece una nueva o como mínimo una visión diferente de la vida y solo por eso merece la pena asomarse a las páginas de este libro. Porque no siempre cuando uno lee una novela encuentra esa situación novedosa, ese mundo nuevo que está ante nuestros ojos pero que no sabemos ver, que no somos capaces de crear una estructura en la cual se sustente y nosotros podamos comprenderlo. Esa es la gracia del lobo estepario. ¿Luego qué más me preguntabas? Como escritor, sí, te influyó el estilo de Gese. No, el estilo no me influyó nada, mi manera de escribir es muy diferente, pero sí que es posible que me influyera, fíjate que la figura principal de mi primera novela es Ujú. un lobo solitario, va por ahí por las montañas y solo se acerca a una determinada persona, y que yo utilizo ese lobo como símbolo, ¿no? Como símbolo de libertad y como símbolo de estar separado de la manada. En ese sentido sí que es posible
que me influyera. Claro que mi lobo no es un lobo estepario, sino que es un lobo de las montañas. En ese sentido es diferente. Pero si tuvo alguna influencia, es por ese lado. Por ejemplo, a mí la parte orientalizante, que no aparece en el lobo estepario, pero sí en Siddhartha y en otras obras de Hermann Hesse, a mí no me dice gran cosa. De hecho, la vez que estuve hablando con Drago, no sé cómo salió. Ah, sí, porque estábamos hablando de libros con wasabi. Yo le pregunté, oye, ¿eso de wasabi qué es? Me miró como diciendo, este tío es tonto. No, el wasabi es una salsa japonesa. Yo de la cultura japonesa, pues kawabata, mishima, estas cosas, pero de lo demás no soy demasiado entendido, ¿no? Y quiero decir que lo oriental a mí no me ha influido. Soy una persona de Occidente por completo. Mm. Absolutamente occidental. A lo mejor algún día hago un viaje a Oriente y me cambia, pero de momento no me ha cambiado. Bueno, Vicente, pues ahora hablemos de tu podcast, muy interesante que ya estuve por ahí Ujú. escuchando. Si nos puedes hablar un poquito de este nuevo proyecto, Vicente, ¿dónde se te puede escuchar? ¿Cada cuándo estás subiendo material? ¿De dónde viene esta idea? Bueno, pues mi podcast, mi nuevo podcast, no es como este, que hay interacción entre personas, al menos de momento no la hay, y es nada más, es audio. Lo subo a una plataforma que es la más importante de las que hay en español, que es iVoox, IVOX. Y mi programa se llama El Errabundo de las Letras. Errabundo y vagabundo significan lo mismo, si vas al diccionario es la misma palabra, pero a mí me gustaba cómo sonaba errabundo, porque parece que hay esa parte de error, ¿no? O sea, un vagabundo que se va equivocando. Pues eso, vagabundo de las letras, el errabundo de las letras es un personaje literario que narra pues su acercamiento a determinados libros. De momento llevo 3 programas que han salido con una periodicidad de una semana cada uno, pero lo normal será que salga cada 15 días. Los 2 primeros fueron de prueba, porque desconocía las técnicas, salieron sin música y sin nada, pero quería ver, bueno, hay que decidirse. Se me ocurrió la idea, digo, pues mañana empiezo. Y al día siguiente ya lo colgué. Aparte, lo que pasa es que el primer programa es un programa que es difícil de hacerlo en un podcast porque es la cuestión palpitante, que es esa pelea que tuvieron a finales del siglo XIX los escritores realistas españoles que defendían a Zola frente a otros como Juan Valera que defendían más la novela psicológica, ¿no? Pero explicar eso en un podcast hablado sin apoyo es muy complicado. Juan Ahora ya le Valera es el cogí el... de Pepita Jiménez, ¿no? ¿O no? Sí, 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 Mm. el de Pepita Jiménez y Juanita la Larga. Y bueno, ahora ya le he cogido el punto, ya domino más la técnica y seguramente me centraré en reseñas de novela. La primera que he hecho ha sido la de, bueno, escribí primero una reseña sobre el cuento de Navidad de Paul Auster, porque como salía el día 24, pues había que aprovechar el tirón, bueno, el tirón, la oportunidad de hablar de un cuento de Navidad en Navidad. Y el Ujú. segundo ya ha sido Antes de que se enfríe el café de Kawaguchi, que es un autor japonés y que es una novela deliciosa en la cual de lo que se trata es de que si vas a determinado café que hay en Tokio, puedes volver al pasado, pero con varias condiciones. Una de las condiciones es que aunque vayas al pasado, no puedes cambiar el presente, y la otra que puedes estar en el pasado justito, justito hasta antes de que se enfríe el café, que es el momento en que acaba que es el título de la novela, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Es posible que en un próximo número haga un podcast pues del lobo estepario, pero bueno, iré alternando algún artículo de creación, es posible que escriba algún relatito corto para leerlo, algún poema y novela actual y novela del siglo XX. O sea, iré alternándolo. Procuraré que sea así, que haya un poco de todo y cortito, 15, 20 minutos. A ver qué tal. Excelente. Y lo haces de una manera muy profesional, con un audio profesional y muy bien, ¿eh? Sí, he perdido unas cuantas horas en aprender a manejarlo. Ya te digo, los dos Mm. primeros capítulos salieron sin música, el tercero ya ha salido musicado y bastante bien. En el tercero, el único error técnico que ocurre es que hay 30 segundos al principio que no hay sonido, porque cuando estuve manejando una de las piezas de sonido la corté demasiado. Pero bueno, ahora ya he aprendido a hacerlo. De todas maneras, lo más importante es la palabra, ¿no? Simplemente Sí, es un claro. aderezo, ¿no?
tratamiento que se pone aquí para que quede un poco mejor y sea más atractivo. Y recuerda Lo que esto importante es es eso, contracultura, así que es todo contracultura, sí, sí, se hace lo que se puede con lo que se puede, ¿verdad? sí. Sí, sí, pero bueno, la No, lo gente importante responde es y que se escucha. difunda. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, y si alguien quiere participar, pues y me dice: "Oye, pues tal libro, tal idea, tal cual", pues yo, si me interesa y me gusta, pues no tendré ningún problema en prepararlo. ¿Dónde se te puede contactar? Ahí mismo en iVoox y si no en mi página web, en vicentegarciacampo.com, Ujú. allí hay una dirección de correo electrónico y puedes escribir. Bueno, es un formulario que puedes escribir dentro de la página web, Correcto. vicentegarciacampo.com. Y el programa es El errabundo de las letras, En iVoox, ¿verdad? en iVoox, sí. iVoox. Sí, sí. Vicente, y acabas de publicar una novela también, ¿verdad? ¿O no tan reciente? Bueno, fue El año pasado. en julio del año Claro. pasado. He estado haciendo la promoción, bueno, en julio y agosto no, porque estaba en Soria. Y a la vuelta ya estuve por aquí haciendo promoción. Acabé la Ujú. última promoción aquí en Llinars, en el pueblo en el que vivo. Y ahora estoy descansando ya. ¿Dónde se puede conseguir la novela, Vicente? Título. Bueno, la novela, no sé si se verá por ahí. El título es el. ¿No se ve bien? Sí. Nada más habla para que la cámara se enfoque. Vale. El título es El origen occidental Ujú. Si lo quieres y la subir un editorial. poquito más, por favor. ¿Ah, sí? Un poquito más. Un poquitito más. Ahí Ah, está. Ahí está. vale. Pues el título es El origen occidental y la editorial es Editorial Almuzara. Es una editorial que tiene una distribución muy buena. Tiene distribución en España y sé que también tiene en Sudamérica. Si alguien la quiere comprar y no hubiera distribución en su país, pues en Amazon la puede descargar digitalmente. En Amazon solo está en formato digital, ¿eh? Y bueno, Perfecto. es la Pues habrá que historia. hablar en otra ocasión de esa novela, Vicente, porque Pues eso sí, requiere un espacio la verdad amplio. es que es una novela, pues bueno, que tiene su gracia, porque es una novela que las cosas van pasando de una forma subterránea. Tiene una técnica de escritura que me ha costado un poquito más, pero yo creo que es que escribir siempre igual. Yo podía haber optado por escribir como en la primera novela, ¿no? Sin fronteras, que es Ujú. una fórmula que tuvo éxito, una novela así de acción, para arriba, para abajo. Pero eso es aburrido, yo creo que ir probando nuevas técnicas. Claro. De hecho, la primera novela la escribí así. La segunda novela, aunque también el protagonista era un deportista, utilicé la primera persona lateral. Luego una novela de detectives, luego Flores de una vida, que es la que ganó Camilo José Cela, otro tipo de técnica. Bueno, voy Por ahí hay probando. un programa sobre flores de una vida, ¿verdad? Que Sí, hicimos es verdad, hace... hay un programa sobre Flores de una vida que, bueno, es la novela que yo creo que de momento la que más gusta a los lectores. Y bueno, lo único, ya lo comenté en el programa de Flores de una vida, de vez en cuando me escriben correos a esa dirección, a vicentegarciacampo.com, y la gente bueno, por un lado me felicita, lo cual les agradezco, y por otro, pues reconocen que han acabado un poco tristes. Pero bueno, la historia es triste, lo malo sería que acabaran riendo. Así que, bueno, pues Muy Flores de una bien, vida. Y claro. está el origen occidental, que ya hablaremos Pero de ella en otro ya momento. hablaremos. Bueno, Vicente, pues no me queda más que agradecerte. No sé si se quedó algo por ahí que quieras agregar. No, yo creo que ya está todo. Hemos hablado de Hess. Bueno, pues eso, que esta novela, El lobo estepario, es prácticamente un alter ego de Hess, que sigue la línea de Demian y que es una parte de su personalidad, su personalidad era luz y sombra. Y aquí explica la parte de la sombra. Luego, pues eso, lo importante que fue Hesse como animador cultural, ¿no? de su época y después, aunque fuera un poco de rebote, cuando murió a través de una novela como esta, como El Lobo Estepario, que fue una especie de Biblia de icono para los movimientos contraculturales de los años 60. Y bueno, contraculturalmente, pues ya me despido, ha sido un placer y hasta la próxima, chicos. Pues muchísimas gracias, Vicente, y ya nos vemos en otra ocasión. Te mando un Adiós, abrazo. Luis. Adiós. Muchas gracias, amigos. Nos vemos pronto.